Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Viernes. Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Viernes. Hay olor a, pero todavía no. ¿Sabés todo lo que falta para el viernes? Ay, por favor. Es impresionante lo que falta para el viernes. Faltan como 3 semanas y medio. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? Bien. Viste que doblarle el codo a la semana es atravesar el miércoles. Sí, pero qué empinados que son los miércoles. Sí. En nuestro caso, a las 7 y Arriba, un minuto, fenómeno. 2, 3, 5. Vamos a poder decir que le doblamos el codo a la tarde. Jorge Valmeli, ¿cómo andás? Hoy hay una entrevista con Daniel Olesker, de esas entrevistas sesudas, económicas. Hablemos del plebiscito, de la ciudad de Frente Amplio, de la economía. Pues viene Germán de Agosto, con una columna de esas también, sesudas, economía, en qué anda el país. Mi Economics. Entonces, mi Economics. Entonces es un miércoles que hay que doblarle el codo. Una vez que pasemos este miércoles, creo que de acá en adelante todo lo que quede para la semana va. Bueno, mañana no hay casi que programa. Es un programa corto, juega el mancha. Sí. Mañana te diría que se viene a hacer cebo. ¿Está mal que lo diga? Hizo una convocatoria, la hago ahora, ¿no? Gracias por la Sí. convocatoria. Hizo una compotatoria, perdón, yo nunca puedo decir más convocatoria. Dije la compotatoria. Compotatoria para que las cuerdas unidas de Candombe del Uruguay se congreguen en el Hotel Hyatt a partir de las 12 de la noche, ¿no? Qué malos valores. Va a que haber una estás concentración inculcando, en las letras Sapo. de Montevideo, ¿no? Ahí las cuerdas unidas de Montevideo, pero también están invitadas al interior. Van a calentar lonja, ¿no? Van a hacer una gran fogata que va a ocupar, digamos, todo el terraplén ese del Quibón. Y sobre la 1:30, 2 de la mañana, va a arrancar el repiquetear de tambores enfrente al Hyatt donde está concentrado el Flamengo. Eso va a durar hasta las 5:30 de la mañana, más o menos, donde harán un cambio de mando y llegarán las baterías de murga amigas del carnaval uruguayo. Hasta las 8, que es cuando los jugadores de Flamengo van a bajar a desayunar. Eso es la información que manejo hasta el momento. ¿Está? Después habrá fútbol en algún momento. Con mal dormidos. Esperemos que sí. Vino Gabigol, bajó Gabigol del avión. O sea, no sé si lo ponen ahí para amedrentar al equipo. Vino el propio Viña, que está más roto que un papelito en fin de año. Nada, parada difícil la de Peñarol. No voy a hablar más sobre el tema hasta el viernes. No, seguí hablando. Sapo, No más. Pero ¿cuáles son las Viernes, expectativas? Después viernes. Después la expectativa, como dice Jorge, es viernes. Dame, Sapo, el line-up. Porque tenemos en la estación espacial audiovisual de Fácil Desviarse, ¿a quiénes? Está el vendehumo de Gastón Carvajal, ni que hablar. Vamos a saludarlo a él, porque se queda ahí prendido. Conversábamos con los chicos del tema de la droga. Sí. ¿Por qué vende humo? Porque hay que insultarlo. Él funciona a base de insulto. Se estimula. En la estación espacial audiovisual internacional de FM del Sol está @Alvin Green en los controles, que sube el pote para darle la entrada a @César Giacosa como Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Pero que estén todos perdidos. Hay un filtro en el canal de YouTube ahora, ¿eh? No, está Lindo. como un poco quemado. Está como un Me poco encanta, quemado. me gusta. quema Es como, tutti. tiene onda, es 90s. Vamos a darle algo para la gente de YouTube, Diego. Dame todo. ¿Te parece? Jorge. Hoy me tenés que dar todo. Porque va a ser una hermosa tarde de radio, pero podemos darle unos primeros 5 o 10 minutos a la gente de YouTube. Si van al canal de Del Sol, le dan un likecito, se suscriben, hagan todo, ratas. Si hacen todo eso, van a poder ver lo que queremos compartirles. Si no, lo van a poder escuchar y eventualmente después lo pueden ver en sus propias casas. Esto es algo muy visual. Es algo muy visual. Muy visual. Hay que apelar a la descripción oral de Nico, Jorge y Sapo. Vamos a hacer una buena descripción. Pero esto es algo muy visual.
Fernando Amado, 097-441-443 y el chat de YouTube. El escritor Fernando Amado. Si yo te digo Fernando Amado, vos me decís... Agregado de Asuntos Internacionales de la Intendencia de Montevideo. Director de turismo. turismo. De turismo, Sapo, nada que ver. Me había perdido el cargo, ese era Ferrer. Si yo te digo... Ferreri era de inversiones. ¿Inversiones? Sí. ¿Estás seguro que son inversiones? Sí. Bueno, turismo. Va, creo. Fernando Amado. Turismo. Si yo te digo Fernando Amado, para Sapo diría turismo. Sí. Está, perfecto. Yo te digo Fernando No Amado... se puede hacer una calle todavía con el nombre Amado porque tenía que haber pasado 10 años de su muerte, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué? Por su gestión al frente de la sección de turismo. Bueno, empieza el bullying, ¿no? Empieza el bullying. Empieza el bullying. No, a ver, Fernando Amado es un amigo de la casa. O sea, para empezar. O sea, es una persona, las personas más entrevistadas es fácil de guiarse, ¿no? Desde la génesis de y puede ser. el Kurk. Ya le voy a estar escribiendo ahora para hacerle otra entrevista. Bien. No me cago. Bestseller, No me cago, le voy a su escribir último ahora. libro, el de Manini, varias bombas trajo. No hay que olvidarse del libro de Manini de Amado, Sí. ¿no? Por lo pronto. La génesis por de lo pronto Cabildo. sobre la génesis de Cabildo. Sí, No, absolutamente. estaba tratando de recordar cuál era la otra. Después te la cuento. Perdón, bien. la clavó en el ángulo con el La libro. clavó en el No, ángulo. fue. Claro, pero. Capaz que me había perdido alguna otra hay polémica. otras capaz que no de la relevancia de esa. Pero tenía está. varios pasajes interesantes. No, yo no dije que no fuera, no estaba cuestionando en ahora absoluto el señorito es bestseller, entonces. No, El viernes no puedo, tengo Jorge. Es el Día Mundial del Turismo. Tenemos actividades. Pero, Otras opciones de día. ¿Ves? Ideal, Ya lo estoy ideal, gestionando. ideal Pero el es Día el Mundial. que tiene que venir, Claro. Amado. Hablar del día. Vos. Tiene actividades, Sapo. No dije que la clavó en el ángulo ociosamente. Obvio. Fernando Amado acaba de sacar un spot. A ver, si el spot de Andrés Ojeda fue arriesgado, el spot de Andrés Ojeda, el levantador de pesas, el chico Fabi, como le dijo alguna gente, esta propia emisora, no sé si no fue el propio Darwin Fue el que lo propio bautizó. Darwin, sí. El propio Darwin lo bautizó como el chico Fabi. Fernando Amado fue por todo. Vamos a verlo. Lo pueden ver ahí en la transmisión de YouTube. Está en el canal de El Sol en este mismo momento. Si no, después lo van a ver en redes, etcétera. Búsquenlo. Después le hacemos la traducción. Pero es importante, lo describimos. Es importante que lo vean, porque esto es muy visual. Dale Catanga, César. Pelota en juego y Fernando Amado arranca a correr por izquierda. Lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que el equipo entero juega para el rival. Insólito, ¿eh? Insólito. Bueno, imagen del DT, el Pepe que se agarra la cabeza. No lo puedes creer. ¿Pero qué es eso, eh? Quieren ensuciar el partido. Eso es roja, no colorada. Ahora Amado patea con fuerza, confirmando su apoyo para el proyecto de rendición de cuentas. Tranca fuerte y se reúne con el presidente Tabaré Vázquez, asegurando el voto 50 para aprobar el proyecto. Acá cambio pide más recursos para educación. Esto es poner primero al país, señores. Y ahora el equipo en el que está cambia las camisetas. Esa Amado no se la lleva, se va y busca ampliar alianza. Unir, siempre unir. El tiempo corre, señores. ¡Qué partido, Pero Amado sigue buscando más goles para el banchismo y el Frente Amplio. Sin duda, hay mucho en juego y Amado no juega. Amado se la juega. Yamandu Orsi, Fernando Amado. Lista 9. Valor para unir. Fuerza para crecer. Bueno, hay que describir un poco qué es lo que acabamos de ver. Y me interesa particularmente que lo describa el Sapo. ¿Por qué? Porque fue el que al ver esto quedó más impactado. Adelante, Diego. No había prestado atención de algunos detalles. Alguien me había comentado de qué oportunidad que perdió Amado durante la despedida de Luis Suárez de no haber lanzado su campaña ahí, ¿no? Con la lista 9. Sí, está bien. ¿No? Pero se ve que estaba... ¿Sabes quiénes estaban en el estadio? Como locos, y de hecho a los de seguridad le dieron bastante laburo porque tenían que ir y sacarles y no era tan fácil identificar quiénes estaban con carteles de Uruguay. Los de la 10. Los de la 10, exactamente. Uruguay, que usan los colores de la celeste. Qué clásico ese, ¿no? La 10 contra la 9. Bueno, hermoso, porque aparte de rivales y hermanos, ¿no? Fernando Amado, que nace políticamente de alguna forma en el riñón del riñón de Pedro Bordaberry. De una costilla. De una costilla. De hecho, exactamente es parte del costillar de Bordaberry, que si lo ven, está como más flaco de un lado. Y Amado lentamente empezó a distanciarse del Partido Colorado, hablando de que esto no es ballista, aquello no es ballista, y criticando, digamos, las posturas ideológicas
de Bordaberry ligadas al Partido Colorado, a las tradiciones del Partido Colorado. Bueno, Amado en este spot básicamente hace un recorrido usando la metáfora del fútbol de su carrera política. Es decir, él siempre marcando el perfil vallista cuando su partido lentamente se iba rosadeando. ¿Cómo se dice? Sí, claro. Rosadeando. No es que yo cambié de equipo, los otros cambiaron de equipo. Exactamente, con un Pepe Valle DDT increpando a sus jugadores. Sus jugadores son un Bordaberry, por ejemplo, cada vez que hacían un movimiento que iba en contra de las tradiciones del Partido Colorado, como por ejemplo intercambiar camisetas con el herrerismo. Sí. Que eso aparece explícitamente ahí, ¿no? Sí. En un momento se pone en la camiseta que dice herrerismo, ¿no? Sí. Si necesitabas que fuera sutil, olvídate. Mucho palo Bordaberry, en un momento le refrescan el episodio en donde Bordaberry cae a decir que venía a hacer mierda a Tabaré. ¿No? Eso no es tarjeta roja. Esa no es colorada, eso es roja, señores. Sí. Dice. Una cuestión que salió en No Toque Nada en su momento, ¿no? Que fue un audio, un micrófono caliente, podemos decir. Creo que el Canario, ¿no? Fue el que claro. puso ahí el micro. Después salió, pidió disculpas, todo, pero en realidad quedó la frase para la memoria. Bueno, y después me gustó el momento en que el autobombo de Amado, cuando dice que le dio el voto 50 a una rendición de cuentas. A una rendición de cuentas, a cambio de más presupuesto para la educación. Le hace entre comillas a cambio de que lo dejen ingresar de forma digna al Frente Amplio en el próximo año, ¿no? Porque ya estaba. Bueno, fue la génesis del acuerdo. Sí, fue la génesis del acuerdo, por lo menos de las primeras señales, ¿no? Sí. Pero bueno, se posiciona a partir de un spot publicitario Amado en la agenda. Una persona que estaba totalmente relegada de la agenda y la discusión pública. Si yo te digo Fernando Amado, por ejemplo, en el chat de YouTube hay de todo, ¿no? Vivir con los padres, hasta jubilarse. Si te digo Amado. Traidor, veleta, Bueno. No, bueno. Hay otro que pone estamos tocando. Lo que pasa es que me parece que eso es lo. Se fue todo es la búsqueda de la pieza, ¿no? O sea, tratar de volver ese cambio que tuvo, que en general no siempre es bien visto en política. En el caso de Lamas, durante mucho tiempo se había comentado, bueno, vos vas a terminar en el Frente Amplio, ¿no? Si seguís bombardeando desde adentro del Partido Colorado, en algún momento se va a terminar esa relación. Bueno, lo resignifica diciendo, son ellos los que cambiaron. Sí. Yo sigo siendo el mismo que dirigía a Pepe Valle desde el otro lado de la línea de cal, ¿no? En el spot. Sí, está bien. Y pone arriba de la mesa eso de que de alguna forma el vallismo hoy día se encuentra más en algunos sectores del Frente Amplio que en el propio Partido Colorado. Algo que el solo hecho de denunciarlo genera el brote, las erupciones de connotados colorados. Pero bueno, es verdad que ha habido una migración de votantes del Partido Colorado del Frente Amplio que se quedaron ahí en el Frente Amplio, perdón, del Partido Colorado del Frente Amplio que se quedaron en el Frente y no volvieron, ¿no? Lo han demostrado las sucesivas elecciones. Sí, bueno, por eso el Partido Colorado dejó de ganar elecciones. Básicamente, ¿no? Hay un... Después de su análisis. Claro. Sí, claro. Ya que arrancamos con el Partido Colorado, como es afecto a este programa, ¿por qué no hablar de la última polemiquilla coalicionista, la última polémica colorada que tenemos entre manos? Perdón, ¿no? Amado llega al Senado, al diputados. Bueno, su objetivo es llegar Levanto a diputados, apuestas. ¿no? Alvin. No estoy en condiciones de opinar al respecto. Bien, perfecto. No hago apuestas, Sapo, por lo general. Bien. No pondría las manos en el fuego. Bien, perfecto. No voy a comentar el comentario de Alvin porque está. Perfecto. Le quiero cuidar su reputación. Ojo. Igual lo que te quiero decir es que, ojo, porque en realidad, si hubiera un eventual gobierno del Frente Amplio y Amado sigue al firme con este acuerdo, Amado ha militado por la fórmula de Yamandu Orsi. O sea, Amado estaba militando por Orsi en la interna del Frente Amplio. Ni siquiera esperó ahora que sea el candidato frente amplista. O sea, ya le estaba dando la confianza a Orsi desde el vamos. Entonces, en un eventual gobierno frente amplista, capaz que lo que Amado busca no es una banca, sino un lugar similar al que tiene hoy, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, pero a nivel nacional. Qué manera cínica de ver la política, ¿eh? No, pero lo que te digo es que capaz para ustedes que la política se reduce a no llega un cargo, no, todo a lo un salario. todo lo contrario, lo que te digo lo es más digno que hay en este planeta. hay gente que dice, no llega a diputado, y capaz que no llega a diputado, pero termina en un cargo de relevancia. La última polemiquilla colorada tiene como protagonista a un blanco, Javier García, ex ministro de Defensa, ya lo conocen, líder del Espacio 40,
Recientemente lo han visto en muchos actos, por ejemplo, por la incorporación de Laura Raffo. El famoso acto donde apareció el macaco Tribilín, por ejemplo, era un acto de la 40. Bueno, Javier García subió a sus redes el fragmento de un discurso de otro acto, donde él habla un poco de la crisis del 2002. Y la salida de la crisis, el rol del Frente Amplio. Creo que no estoy spoilándole nada a nadie si digo, Javier García hizo un video pegándole al Frente Amplio, concretamente por el tema de la salida de la crisis del 2002. El tema es que terminaron saltando los colorados por este tema. Escúchenlo, vean el video también en YouTube, y me interesa mucho que me lo desgrane históricamente Diego Sass. Poner arriba de la mesa la crisis del 2002, ¿no? Pero hay... Y te dice, no, pero miren que nosotros tenemos experiencia porque salimos de la crisis del 2002. Yo le diría una cosa, hay que tener más prudencia, porque si salimos de la crisis del 2002, no fue por el Frente Amplio, que pedía el default. Fue por el presidente Jorge Valle y el Partido Nacional. Porque vaya que el Frente Amplio pedía que el país quebrara. Y lo salvó el presidente Jorge Valle. Y lo salvó el Partido Nacional respaldando al presidente Jorge Valle. Entonces, no se puede ser tan irresponsable en la vida. Bueno, ningún dirigente de primera línea colorada, por lo menos yo no los ubiqué, pero mucho militante y mucho dirigente de segunda línea, tercera línea, con comentarios como este, ¿no? Les puedo leer alguno. Yo qué sé, Ramiro Tafarnaberry. Esto no es así. El Partido Nacional abandonó. Es el Rama. El Rama. Pará. No decís, ¿cómo que está de primera es línea? El Rama, es, digamos, la mano derecha de Guzmán Acosta y Lara. ¿No te acordás de nombre, sapo? No. Hoy desapareció la política. Hoy tiene más capital político el Rama, que era el que hacía los videos de Guzmán Acosta y Lara, que el propio Guzmán Acosta y Lara. El Rama. Los protagonizaba también. Sí, claro. Sí. El Rama pone, esto no es así. El Partido Nacional abandonó. Y pensar que algunos hoy piden formalizar concubinatos. Mirá, el Rama más conocido por su actuación como Che Guevara, como co-comensal en un café de Acosta y Lara, claro. ¿no? Entre otros Yo te leí un papeles. colorado. Te puedo leer otro. Quizás me recuerde. Otros. A ver, Jorge, me gusta. Sofía Ramírez, una Sí. militante. No se vistan con ropa ajena. Al presidente Jorge Valle y los blancos lo dejaron solo cuando sacaron todos los ministros del gobierno en el medio de una crisis. Bueno. Muy distinta fue la actitud del Partido Colorado en ese periodo. Partido Republicano hay uno solo. La última polemiquilla colorada, Bueno, qué lindo, que es, ¿no? Javier García dice, no, salimos del 2002. Igual sos un peleador, porque decís, una polemiquilla. Soy un Y le peleador, diste- pero le dije diste polemiquilla y te Con dije... todo respeto Sí. a El Rama. Dale. por el Rama, por Sofía Ramírez. No sé si es la No, polémica. no o es sea, la polémica. tensión en la coalición. No, ¿yo lo vendí así? ¿O dije es una polemiquilla donde salieron dirigentes de segunda y tercera línea a decir algo? Jorge se. ¿Lo vendí? No, Incorrecto. no, yo está dije, bien, yo está dije bien. tiembla la coalición, No. no lo dije. ¿Qué lo mueve a Jorge? La verdad. La búsqueda de la verdad. La búsqueda del Histórica. barro, La sapo. verdad histórica. La búsqueda del barro, bueno. Lo que yo te digo Sí, es que a acá ver. tenés un blanco que dice, Sí. no, Frente Amplio irresponsable, pegar en el default. Acá se salió gracias a Jorge Valle y al Partido Nacional que lo apoyó. Y tenés uno colorado que te tenés, no, pará. ¿Cómo que lo apoyó? Si tuvieras que hacer un Sí. fact. Sí. un 2002, Memoria de la Crisis. Libro escrito por Diego Sapo Sass. Sí. Está en librerías. Es un libro que recopila la historia de la crisis del 2002 en Uruguay. Yo quiero que vos me desgranes esto. Nicolás igual tiene un. No, pero todo lo que voy a decir es menos profundo de lo que puedas decir vos. No, Sapo, pero acá porque no con interesa eso- la profundidad. Pero, No, Nico no, bueno. pero Nico no escribió Claro, el yo no Empieza a sé sobre la sonar esta crisis. polémica que Nico describió el No, despegue. porque iba a con decir- dos tuiteros de baja estofa está tratando ¿Cómo de. Lo que que baja estofa el Rama? A ver, el Partido Nacional, corregime, Sí. Sapo, se fue de la coalición, Sí. pero mantuvo el apoyo parlamentario. Sí. Es verdad que tiene que ver con la pérdida de apoyo de Bención y su caída, pero en definitiva eso abrió el paso para que llegara Chugarri, Exacto. que fue el que logró también el consenso político interpartidario y la confianza para la salida de la crisis. Entonces, ahí también de alguna Claro. forma se abonó la salida porque la figura de Bención también estaba Sí. debilitada. Te pegué, pero te ayudé. A ver, García dice, el Frente Amplio pidió el default. Es verdad, Tabaré Vázquez, en 2003, ya cuando habíamos atravesado, digamos, el punto más álgido de la crisis, Uruguay tenía que, digamos, renegociar su deuda
y Tabaré Vázquez, a partir de un informe que le arrimaron, propuso la idea del default. Estamos hablando de febrero-marzo 2003. Quien se opuso fervorosamente a esa idea de default fue Daniel Astori, ¿no? Finalmente, bueno, Uruguay hizo una buena renegociación de la deuda, celebrada y puesta como modelo, digamos, a nivel casi que académico, posteriormente. Ahora, y también el Partido Nacional votó la ley de fortalecimiento del sistema financiero bancario, que era la ley necesaria para que llegara ese préstamo puente de los Estados Unidos, que iba a permitir detener la corrida bancaria y poder abrir los bancos que estaban cerrados hacía una semana. Que no la votó el Frente Amplio. Que no la votó el Frente Amplio. Lo único que hizo el Frente Amplio, a pesar de la negativa de Astori, Astori quería votar. Quería votarla y en conversaciones con Achugarri, lo que lograron fue simplemente no hacer ningún tipo de exposición previa a la votación. Es decir, se vota rápido, que nadie levante la mano, que nadie haga política con esto y que el lunes lleguen los dólares. O sea, no hablaron. No hablaron. Eso fue digamos, el aporte patriótico del Frente Amplio a la salida de la crisis. Para algunos muy cuestionable, ¿no? Para el propio Astori. Bueno, no fue un aporte de nada, fue un estorbar menos. Fue un estorbar, caso, claro, ¿no? por eso, sí, básicamente fue un estorbar menos. Ahora, o sea, te pedí el default, ¿no? Sí. Porque tu principal líder pidió el default, después no te lo voté, pero cuando no te voté la salida, no te generé mucho ruido. sí, exactamente. Esa es como mi pequeño. Es como Amado, que quiere resignificar, digamos, su relato. Bueno, el Frente Amplio, si quiere resignificar su pobre relato en esa salida, bueno, puede aportar eso. Pero Jorge Larrañaga, desde abril, venía planteando en la interna del Partido Nacional la posibilidad de sacar a sus ministros. Veo que Larrañaga se estaba perfilando como, digamos, el político del recambio. De hecho, fue el candidato principal de del Partido Nacional, pero fue el más votado. El más ganó la votado. interna y fue la Iba a decir de la oposición, lo que pasa es que en ese momento era raro todavía decir. Claro, a fines de abril, en una reunión del directorio, ahí plantea que su partido tenía que dejar el gabinete y darle a base la gobernabilidad necesaria a través del Parlamento, un poco lo que decía Nico. ¿Y qué decía? Bueno, estamos quedando muy pegados a los ajustes al barrer del gobierno que estaban afectando a la población, es decir, había una mirada muy negativa del gobierno y los blancos estaban quedando pegados a esa mirada negativa y bueno, entonces como está, capaz que lo mejor es no nos quedamos tan pegados a esto que claramente va rumbo al abismo, nos despegamos, nos vamos de gabinete, pero a través del Parlamento seguimos manteniendo un apoyo al partido gobernante que era el Partido Colorado. Y después vino una interpelación a Alberto Bención, ¿no? Por el manejo de la crisis. La de Curiel. La de Curiel, exactamente. Y el propio Bención, ¿no? Dice, en realidad, tal como yo lo recuerdo, fue Larrañaga, para marcar perfil al comienzo del problema, que decidió despegarse un poco de los colorados, despegarse de la calle, y bueno, y en ese sentido vota en conjunto con el Frente Amplio una moción de censura a Bención, ¿no? En aquella interpelación. Y presentó otra junto con Carlos Garat, en donde declaraba insatisfactorias las respuestas de Bención. Es decir, vota dos, si no me equivoco. Luego de aquella interpelación, votó con el Frente Amplio la censura y presentó otra moción junto con Garat, declarando insatisfactorias las respuestas de Bención. Es decir, jugó a dos bandas, pero claramente quería despegarse y quería voltear a Bención, cosa que finalmente sucedió cuando el propio Lacalle Herrera lo anunció después de una reunión del directorio un lunes ahí de fines de junio. O sea, ahí se estaba procesando la transición de liderazgos en el Partido Nacional. Recordemos que Lacalle Herrera venía de ganarle las internas del 99 a Ramírez, ¿no? Con una mala votación del Partido Nacional. Empieza a emerger la figura de Larrañaga, que después es quien termina ganándole la interna a Lacalle Herrera
para las elecciones de 2004. Claro, entonces, volviendo al... Pasando al arranque. rayas, Sapo, Jorge, porque te me fuiste por las ramas. Concretamente, pero cuando te Javier digo, García, cuando no Javier te gustan García los dice... detalles. Me pediste cuando- contexto. Cuando Yo te Javier, doy contexto. ahora que tenemos el Sí. contexto, dame la respuesta. Cuando Bueno. Javier García dice que de la crisis del 2002 se salió gracias a Jorge Valle y al Partido Nacional. Sapo dice... En parte, gracias al Partido Nacional, y en parte a pesar del Partido Nacional. Lo Bien. que pasa, lo que sí es verdad, y ahí Miércoles me de parece que matices. al Partido Nacional, por supuesto que le cabe muchísimo más, pero es que también no se prendió fuego todo, ¿no? Bueno, pero eso es el relato del Frente Amplio también. O sea, el Frente Amplio de todo momento decía, Pero yo incluso- me adjudico el hecho de que podría perfectamente haber prendido fuego la pradera, incluso haber presionado para elecciones anticipadas, que cayera Jorge Valle, sin embargo, a través de la concertación, a través de otros espacios de diálogo interinstitucional y... Que no pasó lo que pasó en Argentina, que No, se por fogoneó un supuesto, estallido logramos social. encauzar las protestas. Pero lo que digo es, nunca diría que se salió en parte a pesar del... En parte gracias y en parte a pesar del Partido Nacional. Está bien. Digamos, si no capitalizás mínimamente, políticamente, una crisis de un partido en el cual vos, digamos, de un gobierno en el cual vos no estás, ¿no? O no sos el punta de lanza de ese gobierno. No, tenés que jugar un poco también hecho, con las expectativas de la población. De hecho, ese episodio, claro, fue muy disruptivo, cambió lo que parecía que iba a ser el futuro, ¿no? Un bipartidismo entre el Frente Amplio y una coalición liderada por el Partido Colorado, que había sido en su momento lo que había dicho Seregni que imaginaba. Y ahí vos tenías, era el tercero el Partido Nacional antes de entrar a la crisis, saliste de la crisis, el Partido Nacional pasó a ser segundo por el resto del siglo. Mirá, te digo lo que digo, porque depende de quién lo diga. Bención, ¿no? El ministro de Economía cuestionado, que termina siendo renunciado, decía en este libro que se llama 2002 Memoria de la Crisis. Está en librerías. También está el despegue, Nicolás Batalla, si sí, quieren algo más actual. Estamos hablando de otra cosa. Y hay un compilado de ficción en donde participa Sí. Jorge Valmeli, que se llama... Narradores. No, pero no está en, no está? está en librerías. Ah, Se agotó, Está en librerías. se agotó. Se agotó. Adelante, Diego. En política, decía Bención, no hay lealtades duraderas. Larrañaga había trabajado codo con codo conmigo el año anterior para hacer la ley de refinanciación del agro, cuando la crisis de la aftosa. Se deshizo en elogios hacia mí por esa ley, pero después cuando empezó la crisis y la cosa empezó a apretar, vio sus chances de despegarse de la calle, empezó con sus críticas al gobierno y en particular a mí. A medida que se fue desarrollando la crisis y hubo que tomar un par de decisiones muy complicaditas, tipo 2 aumentos seguidos de impuestos a los empleados públicos, también se le unió Francisco Gallinal, que era otro senador que buscaba cancha. Es decir, menciona a acusar a Larrañaga y a Francisco Gallinal de perfilistas en tiempos de necesarias lealtades, porque peligraba el futuro del país. Bien. Un excitante miércoles de matices. ¿Suficiente historia? Alvin, ¿te puedo pedir, por favor, que saques a jugar un segundito la cortina de último minuto? Porque hay un último minuto, del cual ustedes me parece que no están enterados. Último minuto. Estoy leyendo una nota que subió el semanario Búsqueda. Ahora, hace minutos. Fiscal Porteiro resolvió pedir el desafuero del senador Charles Carrera por uso del hospital policial. Charles Carrera es investigado por supuesto abuso de funciones mientras fue director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Si les parece, vamos a hacer un corte. Ahora vamos a escuchar la canción de arranque y a la vuelta les desarrollo un poco más. ¿Qué va a pasar con Charles Carrera, el senador del Frente Amplio? Si Fiscalía pide el desafuero, ¿qué piensan que va a hacer el Frente Amplio? Pueden ir atisbando sus predicciones al 097-441-443 y en el chat de YouTube. ¿Carrera va a ser desaforado? ¿Va a haber un desafuero para Charles Carrera? El Frente Amplio va a cerrar filas, lo va a aceptar. Hagan sus apuestas y después de la tanda nos metemos con un poco más de información sobre ese caso y qué pasó ahora con la fiscal. Acuérdense que viene Olesker hoy. Sí, tenemos botonera, ¿no? Con el desafuero de Manini, ¿no? Es el de Manini, el de Manini. Desafuero. Ahí tenés. Acuérdense que viene Olesker, vamos a hablar de Odón, el plebiscito de la seguridad social, todo, y viene el gran Germán de Agosto después. Bien, ¿en qué anda Miki, Jorge? ¿Cuál? ¿Cómo que terminó el entuerto Miki? ¿El de Divididos? Cerca. Divididos. ¡Las no. pelotas! No, ¡Ay! tampoco.
¡Los piojos! ¡Ay, me costó! Tengo el cerebro hecho una piltrafa. Está totalmente salado. filtrado, ¿eh? Está muy mal, estoy mal. Están los videos de Jorge también para la Teletón subidos. Mucho trabajo, Mucho Diego, trabajo, mucho trabajo, Jorge, mucho trabajo. Mucho trabajo, pero bueno. Hoy hay al hueso, o sea, si me agarras ahora, me agarras muy complicado. Muy complicado. Sí, claro, las peló. No, los pelos no, los piojos. Los piojos, por Dios. Estás totalmente Estoy muy mal, limado, estoy muy Jorge. mal, estoy limado. Aprovechá a estoy dormir un limado. poquito en la tanda, Jorge. Sí, una siestita, una power nap. ¿Vas a pasar algo de los Sí, piojos? lo último que vi que fue Miki, el bajista, un fundador de Los Piojos, diciendo, me enteré por la prensa de que se reunía la banda, que va a ser una doble fecha en el Monumental en diciembre. Pero no sé si había sido excluido expresamente, pues está todo mal con él, o... No sé en qué Todos pusieron sus fichitas en que el regreso de Oasis se iba a cortar porque se iban a pelear al toque. Sí. Y en realidad nadie se estaba imaginando lo que se cocinaba en Argentina, ¿verdad? Está claro que en verdad no contaban desde el vamos con él, ¿no? Está bueno que Jorge haya dicho en Argentina y no haya intentado decir otra vez el nombre de la banda. ¿Qué te pareció? sí, ¿Te sí. gustó? Porque ¿Te gustó? Épico. Iba a decir Caballero de la Quema. Me Bueno, fui la nada, pulsera. o sea, en la tanda hacemos una actualización de qué pasa con Los Piojos. Creo que sí era fecha vendida, y Miki no va a ser el bajista de la banda. Me dice que no, efectivamente, Alvin. Se pronunció el que fue community manager de Sky. Ajá. Y conoce muy bien el caso y habló. Digo, por si querés añadir elementos de ahí? análisis, después te lo leo, Después de la después te lo tanda. leo. Vamos con un clásico baladístico de Los Piojos de su primera época, que es Todo pasa. Jorge tiró la breaking news publicada por Búsqueda en su portal hace unos minutos. Vamos con ella, Jorge. Bueno, el título ya se los comenté. Fiscal Portero resolvió pedir el desafuero del senador Charles Carrera por uso del hospital policial. La nota desarrolla un poco más. Se la voy a leer así, tal cual. Dale. Dice, la fiscal penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno, Silvia Porteiro, solicitará el desafuero de Charles Carrera, senador del Frente Amplio, en el marco de la investigación por el uso irregular de los servicios del hospital policial mientras era jerarca del Ministerio del Interior. Así lo confirmaron a Búsqueda fuentes políticas y judiciales. Carrera, abogado de 46 años, perteneciente al Movimiento de Participación Popular, el MPP, fue director general de Secretaría del Ministerio entre 2010 y 2017. En 2012 ordenó que Víctor Hernández, quien quedó parapléjico por un balazo accidental, presuntamente disparado por un policía, fuera atendido en el hospital policial, pese a que no era policía ni familiar, como establece el artículo 140 del decreto de ley 14.416. La internación se extendió durante casi 3 años. En 2022, el Parlamento creó una comisión investigadora que analizó la actuación de Carrera y el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ordenó una investigación administrativa para determinar si Carrera había cometido abuso de funciones. Al indagar en el caso de Hernández, el Ministerio del Interior encontró que, en contravención al decreto de ley 14.416, la expareja de Carrera utilizó 42 veces el hospital policial. Además de la investigación administrativa, el Ministerio del Interior presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que recayó en Porteiro. En agosto, Carrera concurrió a declarar ante la fiscal, que ahora ultima la documentación para presentar el pedido de desafuero al Parlamento. El pedido de Porteiro estará vinculado específicamente al caso de Hernández, dijeron fuentes a Búsqueda. Carrera, que ocupa el tercer lugar de la lista del Senado del MPP, hará una conferencia de prensa hoy sobre el final de la tarde, explicaron los informantes. Bueno, de eso tenemos una actualización, y es que aparentemente hoy, a las 18 horas, en la Huella de Sereñi, Charles Carrera va a dar una conferencia de prensa, así que podemos esperar que sobre el cierre de la jornada esté la versión de Carrera, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a ver cómo se posiciona el Frente Amplio ante esto, ¿no? Ante la posición del desafuero. Ya hay alguna declaración, por ejemplo, Jorge Gandini, que es la persona que ha estado detrás de este tema, diciendo que tiene que renunciar a su puesto en el Senado y también a su puesto en la lista del MPP de cara a las próximas elecciones. Esto es lo que declaró al observador Gandini, y creo que también lo puso en su cuenta de Twitter. Es relevante este punto que marca Búsqueda. Hay que ver después que se concreta, en definitiva, que el pedido de Porteiro esté vinculado específicamente al caso Hernández, porque en definitiva la discusión tenía dos dimensiones, o iba por dos lados distintos. Por un lado, en el uso
del hospital policial por parte de su expareja, que fue toda una discusión, quiénes usaban y quiénes no usaban el hospital policial, y la otra tenía que ver con el caso de los hermanos Hernández o de Hernández, por esa internación que se había dado en una circunstancia muy extraña, porque, digamos, no quedaba claro formalmente cómo es que se había provisto esa atención. Recordemos, pasaba el caso aquel disparo que había ocurrido en La Paloma, donde las personas que, por ejemplo, Carrera entendía que habían estado vinculados, que entendían que habían sido de la casa de la cual había salido el disparo, bueno, nunca fue condenada por ese tema, no fue ni procesada. O sea, la investigación se desarrolló, se reabrió en varias oportunidades, la justicia nunca probó que efectivamente la muerte había venido de ahí, y sin embargo, por eso quedaba la pregunta de, bueno, ¿por qué se le daba la atención entonces a esta persona en la medida que tampoco se había podido comprobar que la responsabilidad venía de parte de un funcionario del Ministerio del Interior? No, y por qué se cortó también. No sé si se acuerdan que yo por lo pronto me acuerdo un informe particular que se hizo en Santo y Seña, que incluso contaba con declaraciones de la familia, del propio Hernández, y había audios también de conversaciones que había tenido Carrera con él, que daban a entender que hubo una situación también que en un momento se tornó muy tensa, hasta casi que, no sé si la palabra es amenazas o intimidación o como quieran ponerle, pero en un momento la conversación se fue caldeando al punto que hay que ver también por qué, así como hay que saber por qué es que entró en ese esquema esta persona que presuntamente habría sido herida de bala por la policía, habría que ver también por qué se cortó también en un momento, ¿no? Y en el marco de qué situación y por qué ocurrió. Es como un caso que quedó también muy marcado para el oficialismo. Si vos mirás, por ejemplo, los dirigentes blancos, colorados, capaz que este es un tema con el que ahora están de punta. Si mirás sus redes ahora, a partir de la novedad del pedido de desafuero, en este momento le están cayendo con todo a Charles Carrera, ¿no? Bueno, obviamente... Y el Frente Amplio tiene un archivo también ahí, ¿no? Porque si mirás, yo qué sé, ahora yo me imagino que va a aparecer todo dirigente habido y por haber de la coalición con la foto de las camisetas de desafuero, complicidad y similares, por la postura que tuvo el Frente Amplio muy fuerte con el desafuero Manini. Claro, pero para eso si el Frente Amplio no vota el desafuero. Claro, sí. No, pero por eso dice que el Frente Amplio se va a sacar encima rápidamente. Muy difícil de tomar, porque justamente por el tema del archivo. Sí, de hecho, Carrera fue a declarar, por más que tenga fueros. O sea, yo creo que el Frente Amplio, no tengo muy claro cómo estarán debatiendo esto internamente, pero porque este tema se te instala en la agenda a un mes de las elecciones, ¿no? Te come una semana de agenda, ponele. Si les tirás como un chicle y haces una buena gestión de un hecho político por parte de, digamos, la coalición. El Frente Amplio lo que tiene que hacer es desactivar ya la bomba. ¿De qué forma? Votando ya el desafuero y habilitando a lo tiene que pedir Carrera hoy. O sea, si vos estás en medio de una elección, o sea, todo el mundo en este momento, suponiendo que el propio Carrera ya no haya dicho de una, sí, miren que hoy ya voy a pedirlo yo públicamente el desafuero y que lo voten. O sea, suponiendo que él no tome esa actitud, todo el mundo en la interna le debe estar diciendo, mirá, pedilo vos porque estamos en medio de una elección, si no es complicadísimo. Sí. Así que el escenario más probable es que, a ver, hasta Penades pidió su propio desafuero en un momento, ¿no? Luego de un largo proceso, de idas y vueltas. Algo que esto tenga un giro inédito y que con información que desconocemos, lo que se espera es que estar Carrera hoy, el mismo día, que va a pedir el desafuero y que se lo voten para ya mismo comparecer a la justicia o cuando la justicia lo cite, ¿no? Sí. Bueno, ya está Daniel Olesker del otro lado del vidrio. Vamos a hablar de Gabriel Odone, elegido como eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio, sobre el plebiscito y las propuestas económicas del Frente Amplio. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Lo anunciábamos antes de la tanda, recibimos al economista Daniel Olesker, ex senador, ex ministro, ex director del Instituto Cuesta Duarte, por ejemplo, entre otros empleos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas para conversar, la propia campaña electoral, por dónde debería ir un nuevo gobierno del Frente Amplio, la definición de Gabriel Odone como ministro en el caso de que gane el Frente Amplio, el plebiscito de la Seguridad Social, por el cual
el Partido Socialista marcó posición y desde muy temprano marcó una posición en línea con lo que fue el plebiscito. No fue el caso del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Que estaba más en una línea de anular la ley anterior o derogar la ley anterior a través de un plebiscito, pero el Partido Socialista había marcado los 3 puntos principales de la papeleta como objetivos que después terminó tomando el PIT-CNT. ¿Por cuál te entusiasma más de esos temas para conversar? Todos. Todos. No tengo. Bueno, no, para entusiasmar, como más me entusiasma, cuáles son las propuestas del Frente Amplio para el próximo periodo y cuáles son el modelo económico para revertir la desigualdad. Es el que más me ¿Y entusiasma. lo que menos te motiva es militar por el plebiscito? No. Pero estamos hablando no de militar, sino de hablar. De hablar. No, pero militar, se entiende el término militar, ¿no? Sí, una cosa es hablar y digamos, y responder con argumentos, y la cosa es militar. Pero yo creo que el plebiscito tiene un vínculo con el modelo de la desigualdad. O sea que el plebiscito tiene impacto sobre la igualdad en 2 sentidos. En un sentido directo, o sea, cuando levanta las jubilaciones mínimas, cuando mejora las jubilaciones por hacer un único patrón de jubilación intergeneracional, etcétera. Pero también porque como yo estoy plenamente de acuerdo con que pero de las primeras cosas que tiene que hacer el Frente cuando llegue al gobierno es convocar al diálogo social para una nueva ley de seguridad social, no es lo mismo ese diálogo social si el punto de partida es una definición de que hay que dar el derecho a jubilarse a los 60 años. Porque entonces la discusión de cuáles son los mecanismos de estímulo para que la gente que efectivamente puede se quede en el sistema son distintos, porque vos partís de un piso y luego vas generando estímulos. Al 45 de tasa de reemplazo le sumas 3 puntos, o al no sé qué, o al no sé cuánto. Capaz que después nos podemos meter un poco más en los argumentos técnicos, ¿no? Me iba a meter ahí, bueno. No te metas todavía ahí, porque capaz que podemos juntar las 3 cosas preguntando la cosa más tópica del momento, ¿no? ¿Qué te pareció la frase de Gabriel Odone de no es el fin del mundo? ¿Lo escuchaste a Gabriel Odone en su declaración? Escuché muy atentamente su conferencia de prensa. ¿Qué te pareció que haya dicho que si se aprueba el plebiscito no es el fin del mundo? Me parece muy bien porque es real, me parece muy bien porque si él había sido hace unos minutos designado por Yamandú como el ministro de Economía en caso de que el Frente ganara el gobierno, tenía que dar una opinión sobre las visiones catastróficas que están habiendo. Una cosa es que, como después lo dijo al otro día, discrepara, pensara que va a haber que hacer esfuerzos fiscales por esto, pero rompió con una lógica que venía de que era la catástrofe. Y eso me pareció muy importante. También me pareció muy importante, ¿no?, que retomara lo que yo he pasado a llamar la medida, no porque es el número, la medida 16 de las planteadas por Yamandú en Colonia, que es hablar de los asalariados y de los 25.000 pesistas. Este es un punto muy relevante, porque yo entiendo que hay una preocupación por los que están fuera de la formalidad. Pobreza extrema, que son unos 300.000, digamos, personas, digamos, ¿no? Pero en el 2005, la lucha contra la pobreza era una lucha en sí misma. O sea, requería medidas para sacar a la gente de la pobreza, porque había 40% de personas en situación de pobreza. Hoy la lucha contra la pobreza es la lucha contra la desigualdad, porque lo que hay que hacer es crear condiciones para el tránsito de esas personas, no solo salir. Es decir, es útil, como Yamandú lo dice, en la medida, ahí no tengo la memoria, el número, de incrementar 50% el bono crianza y las transferencias, pero lo esencial de la lucha contra la pobreza hoy es la lucha contra la desigualdad. O sea, que nadie quede atrás no es dar dinero a los que están atrás. Es crear condiciones de trabajo, de vivienda y de educación para que esos transiten hacia adelante. Perdón, una cosa, porque cerramos con el capítulo No es el fin del mundo. Cuando Odone sale, digamos, a explicar sus palabras, él dice que él, como propuesto eventual futuro ministro de Economía, tiene que decir que es capaz de gestionar una adversidad como la que presentaría la aprobación de este plebiscito. Es decir, la frase, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo porque va a haber alguien que esa adversidad la va a poder gestionar. Esa fue la explicación que dio. Pilotear el avión. Exactamente. Si sale, bueno, yo no puedo dar la señal de que va a haber un desequilibrio absoluto. Esa fue la palabra. Sí, pero gestionar la adversidad implica que la adversidad no es catastrófica, porque si no, no se gestiona. El ego textual, ¿no? Hacerlo con la mesura suficiente como para transmitir que uno está en condiciones de gestionarlo
en caso de que se apruebe la reforma constitucional. Por eso no es el fin del mundo, porque va a haber alguien que va a poder pilotar. Pero si hay algo desequilibrio que catastrófico no se puede gestionar. No se puede gestionar. ¿Por qué el Frente Amplio en el 2008 gestionó una enorme adversidad como fue la crisis de Lehman Brothers? Y lo hizo sin caída de salario y sin caída del empleo. Porque no era una catástrofe, era un impacto, un shock negativo. Y porque pegaba distinto en esta parte del mundo también, ¿no? Pero pegó porque las exportaciones pegó. Pero pegó, o sea, no son escenarios comparables lo que fue 2008 con lo que podría pasar, porque la dinámica es totalmente distinta de lo que ocurriría. Bueno, pero estamos hablando de un impacto fiscal inmediato de $460 millones. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Porque el documento de los Frente Amplistas por el No, por ejemplo, habla de 1.500 millones. Sí, pero me parece que se equivocan porque toman la cuestión por prestaciones y no por personas, ¿no? Que es lo que dice la papeleta, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo más o menos? Yo entiendo que hay una discusión sobre la interpretación de la papeleta, que está mal redactada en todo caso. Bueno, no sé si está mal redactada o la redacción de personas de alguna manera involucra que nadie puede ganar menos de eso. Pero bueno, habrá una ley interpretativa que definirá la cuestión. Y recordemos que vuelven $1.300 millones. Pero usted entiende que una persona con más de una jubilación por debajo del mínimo tendría que, digamos, llegar a ese mínimo según la reforma planteada. No, claro. ¿Y está seguro de que eso es? ¿Estáis seguro que esa es la interpretación? Sí, estoy seguro esa es la interpretación seguro de los promotores. Muy discutible porque dice específicamente jubilación. Acá mismo yo discutí con Diego Camán, Diego... el abogado de la Universidad de Montevideo, Gamarra. Diego Gamarra, y él sostiene lo contrario, y Sereta sostiene lo que yo estoy sosteniendo. Sí. Yo creo que es así, pero recordemos además que vuelven $1.300 millones y que el propio documento de los economistas dice que durante 20 años eso va a financiar las cuestiones. O sea, también hay un reconocimiento a eso. La lógica es, por si quienes no están metidos en el tema, los trabajadores le dan anualmente a las AFAP, o por lo menos le dieron el año pasado, unos 1.400 millones de dólares. Eso ya dejaría de ir a las AFAP si se aprueba el plebiscito y pasaría al BPS. Y a su vez hay una de las cuentas individuales suman unos 22.000 o 24.000 millones de dólares. Eso pasaría a un fideicomiso administrado por el BPS. Quedaría en un espacio... Pero eso es para financiar las jubilaciones futuras de las personas que vuelven. Se termina eso en 15 años. Yo te digo el corto plazo. El corto plazo es que hay 1.300 millones, a eso hay que descontarle los 500 que el Rentas Generales le pasa al BPS todos los años, los 460 que costaría, digamos, igualar jubilaciones y salarios mínimos única vez no, después se paga todos los años, pero la igualación es por única vez, ¿no? Porque también ha surgido eso de, vamos a contener el salario mínimo, porque después la jubilación mínima va a aumentar por índice medio salario, eso también lo dice y sobran todavía 300 millones. Quiere decir que no hay una tensión de corto plazo que sea gravitante para las finanzas públicas. Eso es lo que yo digo. Lo que sí ocurre es que ahí podemos hablar en el inmediato y en el largo plazo, pero en el mediano plazo vos te estás comprando un pasivo, eso es lo que dice Simbe, que es muy difícil de pagar, que te cambia la trayectoria del déficit previsional de una forma muy importante. ¿Sabés, Nico, que en las previsiones del 96 el argumento fue que el país estaba comprando un gran pasivo para el 2020 y que esto iba a resolver el problema? Y ahora es el mismo argumento. Pero en el medio pasó el 2008, ¿no? Que fue una ley importante, votada por todo el sistema político, pero que... 100.000 jubilaciones más. Cambió. No, una proyección tan dramática de que en el 2020 no iba a haber problemas fiscales por la seguridad social, no cambia por 100.000 jubilaciones más o un año más a las mujeres. No, eso no te cambia sustantivamente. Yo creo que fue un error de predicción. Le erraron. Y le erraron porque no saben predecir, porque los modelos actuariales de mediano plazo... Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Mira, un ejemplo muy sencillito que capaz que no tiene, vos me decís, no tiene mucho que ver con esto, pero es un ejemplo muy sencillo. En el 2005, cuando asumimos, Marita Muñoz me dijo, ¿cuánto cuesta ingresar los niños al sistema de salud? Porque ese va a ser nuestro primer paso. Hicimos los números, lo hizo Andrés Dín, particularmente, $70 millones. En el 2008 ingresaron, costó 45. Porque, ¿qué pasó? En un periodo tan corto, además. El salario real creció mucho más de lo que habíamos previsto, el 4,5 y el 5 de aporte patronal crecieron mucho,
¿ah? Y por lo tanto se redujo notoriamente el aporte fiscal. En 3 años de cambio en la lógica del salario real. Entonces, si nosotros... Pensá, por ejemplo, que de los 330.000 informales se formalice la mitad. Porque yo creo que la informalidad es un fenómeno inerradicable, digamos, ¿no? O sea, hay gente que trabaja de manera informal porque le gusta, muy poquita, pero hay. Hay sectores que son informalizables, pero ponele que de los 330.000 actuales se informalicen la mitad. Son 160. Multiplicado por 2, por 13, son 2 millones de cotizaciones. Ponele que ganen el salario mínimo, porque en los informales andan cerca del salario mínimo. Su aporte del 7,5 patronal y la mitad obrero, o sea, el 15 de esos 22.000 pesos son 4.000 pesos. Multiplicarlo por 2 millones de cotizaciones, son millones de dólares que notaría, y yo creo que es viable. Me faltó la pizarra de notaro para hacer la cuenta esta. Pero No. porque capaz que la gente se perdió un poco en la cuenta. Yo digo que va a haber. Para Que pasar si raya. reducimos la informalidad a la mitad, hay 2 millones de cotizaciones nuevas por año. Pero es algo que no es logrado. Digamos, Bueno, se reducir bajó de 40 a 25. ¿Por qué no se puede bajar de 25 a 13? ¿Cuál sería la razón? Porque venías de una crisis, ¿no? Seguramente vos decís 40 en el 2005. En 2005. Por eso, pero yo no digo un momento bajar, muy particular yo no del digo país. bajar de vuelta 20 puntos. Digo bajar solamente 10. ¿Ah? La reforma de salud tuvo mucho que ver con la formalización. Porque la gente que entendió que sus hijos iban a estar en el sistema sin tener que pagar la cuota mutual, se formalizaron. Bueno, encontremos 2, 3 medidas de formalización de este estilo y eso es una tonelada de plata que te cambia la cuenta de cualquier metaproyección. Porque acá tenemos, digamos, un grupo, si se quiere, reducido de economistas de izquierda que están a favor del plebiscito, y tenemos un cúmulo de economistas, hay 111, que no son todos economistas, pero muchos de esos economistas. Mayoría. Mayoría, incluyendo a las principales figuras de la izquierda que tuvieron cargos relevantes en la administración del Frente Amplio, argumentando de forma, digamos, amplia en contra de este plebiscito. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que existe una mayoría abrumadora de economistas de izquierda frente a amplistas connotados que estén en contra de este proyecto y, por otro lado, este grupo no tengo explicación. Chiquito? ¿No tiene explicación? No tengo explicación, la verdad, no tengo explicación. Y menos explicación tengo al estilo de la carta, en la que es eso o nada. Porque yo acá estoy diciendo, mirá si podremos informalizar la mitad, mirá si podríamos mejorar el nivel de salario real. Mirá. Entonces, pueden pasar esas cosas o pueden no pasar. El estilo de la carta es eso va a pasar. Como economista, vos que estás acostumbrado a la academia, al chequeo entre pares, al diálogo con otros colegas, ¿te da alguna pausa? ¿Te da dudas? Saber que hay casi una unanimidad de economistas de izquierda que están en contra y vos y un puñado más están a favor. No me da dudas. ¿No decís, capaz que esto, si tantos están a favor, capaz que estoy mal yo? Y bueno, no, la verdad que no. No logro entender la razón de algunos de los argumentos, pero yo los respeto a todos, los quiero, trabajé con muchísimos de ellos, varios, los gurises jóvenes, ahora ya no tan jóvenes, fueron parte del trabajo conmigo en el Cuesta o en el Ministerio, así que no. Pero, ¿y usted, antes de que apareciera el impulso de esta reforma, pensaban que había que ir por esta vía? Es decir, o sea, pensaba que había que incrustar en la Constitución la edad de los 60, eliminar el ahorro. Pero es que la edad de los 60 ya estaba. No, pero dejarlo incrustado en la Constitución. Bueno, pero lo que. O digo, me explico, ¿no? O sea, Olesker no tenía en su horizonte, digamos, de ideas que esto sucediera. Bueno, lo que pasa es que el gobierno introdujo una reforma regresiva que obligó a tomar alguna decisión. Y la discusión sobre las AFAP en el frente es muy larga. ¿Usted no prefería que se eliminara, digamos, ir por una derogación de la ley y ir hacia una nueva, por ejemplo? O lo que propone el programa del Frente, que es un gran diálogo social. Yo voy por lo que propone el programa del Frente y creo que estos 3 puntos ¿no contradicen? No contradicen, primero porque el espíritu del programa no lo contradice y además porque son una buena base para negociar el diálogo social, que creo que es la verdadera reforma de la seguridad social en el futuro. Ahí hay algo interesante, porque cuando uno entrevista a dirigentes sindicales que están a favor de la reforma, algunos dicen que lo que se perdió es la confianza en el sistema político y que por eso van por este plebiscito, porque el
sistema político no les ha dado respuestas. Y se quejan de la última ley, se quejan de la ley del 95 que se empezó a aplicar en el 96, y salvo la ley del 2008 se quejan de que no se hayan modificado nada o muy poca cosa. La única que tenemos responsabilidad son la del 2008, así que en nosotros no debería haber desconfianza política. Bueno, pero por eso dicen, no confían en que un próximo gobierno vaya a asegurar estas cosas, aun cuando muchos de estos puntos están de alguna forma recogidos en el programa del Frente, porque el programa del Frente habla de ver cómo ir hacia los 60 años. Y hizo un diálogo social y hizo una reforma en el 2008, así que la confianza en nosotros no debería estar en cuestión, y yo creo que el diálogo es una de las principales propuestas del Frente para el futuro. Te vuelvo con Gabriel Odone unos minutitos. Sí. ¿Gabriel Odone es de izquierda para vos? Sí. Gabriel Odone, te voy a leer una declaración, ¿no? No sé si viste, La Diaria le hizo esta entrevista a Constanza Moreira, ¿no? Sí. Constanza Moreira le preguntan, ¿no? Pregunta muy general. ¿Te gusta Gabriel Odone para el Ministerio de Economía? Y ella dice lo siguiente, ¿no? Te lo voy a leer textual. Dice, el Frente Amplio no tiene que demostrar que puede gobernar bien la economía, si lo hizo maravillosamente durante 15 años. No tiene por qué dar señales de tranquilidad a los empresarios. Los empresarios hicieron mucha plata durante los gobiernos del Frente Amplio. Los empresarios no apoyan el Frente por razones ideológicas. Si fuera por pragmáticas lo apoyarían, porque a ellos les fue muy bien. Necesitas un ministerio político y a Odone se lo ve como representante del gran empresariado. Bueno, no creo que Odone sea un representante del empresariado, no creo que los empresarios hayan hecho más plata en el Frente que en los gobiernos de los 90 y en este gobierno, no lo creo absolutamente, digamos, ¿no? Los empresarios hicieron más plata en este gobierno de la calle Pou que con los del Frente Amplio. Claro, porque entre otras cosas le bajaron a la mitad el salario real, y en los 90 le congelaron el salario real. Entonces, después están las circunstancias de qué ramas le fue mejor o qué ramas le fue peor, pero la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, que es el indicador de distribución, ¿no? O sea, que para la distribución tenés dos formas de verla, de clase o de personas. La de personas es la del Gini, ya lo sabemos, el Gini. En los gobiernos de los blancos y colorados empeoró, en los gobiernos del Frente Amplio mejoró. Pero vayamos al otro, al indicador de clase. ¿Cuánto participa la masa salarial en el ingreso nacional? En el gobierno de la Calle Herrera, la masa salarial perdió participación. En el gobierno Sanguinetti II, la masa salarial perdió participación. En el de Valle ni hablar. En los dos primeros gobiernos del Frente, la masa salarial ganó participación. La perdió después en el tercero, pero en los dos primeros la ganó. Quiere decir que del volumen de riqueza, una mayor parte fue a los trabajadores. Y en este, la masa salarial perdió participación. Y volviendo a lo de Odone, ¿no? Porque mucha gente lo ve en su rol. Entonces, pará, vos me dijiste varias cosas. Una, no creo un representante empresarial. Segundo, no creo que los empresarios hayan ganado más plata en los gobiernos del Frente. Y yo quiero recordar, porque a veces parece que en el año 2013, yo estaba en el Consejo de Ministros, la recientemente creada Confederación de Cámaras Empresariales le entregó a Pepe Mujica un documento durísimo contra la política económica del gobierno. Y de alguna manera dijo, no va más. Y después, en el 2015, intentaron, vía campaña electoral, no, apoyo en las campañas electorales, que cambiara, y luego lo volvieron a hacer en el 2019. O sea, yo no creo que haya un timing entre las cámaras empresariales o el capital concentrado, llamémosle, y los gobiernos del Frente. Espera, y había una tercera cosa. No, y yo digo que para mirar las cosas que Gabriel dijo, también hay que mirar las que dijo antes, donde algunas cosas no están bien. A mí no me parece bien que haya dicho que Cavallo fue un buen ministro, no me parece bien, pero sí me parece muy bien que haya dicho que la igualdad es el principal objetivo. Un artículo en La Diaria, que no sé si es el mismo que me estás leyendo tú. Ah, no, tú me estás leyendo de Constanza. Estoy leyendo de Constanza, pero él tiene un artículo conocido que es el que estás mencionando. Y tiene un libro donde recopila todos sus artículos. Sí, el despegue se llama, está en librerías. Y repito, el que haya puesto en el centro de su primera presentación pública los salarios sumergidos, es una definición política. Este gobierno decidió no solo que los salarios sumergidos no crecieran más que el resto, sino que crecieran menos que el resto. El Gini salarial creció en este periodo. Hay sectores de salarios bajos que no van a recuperar salario hasta el 26. ¿Cuánto repercutió en eso en la caída de la actividad generalizada de la economía producto de la pandemia? Nada. Porque vos podés decir, en el 20 cayó la economía, cayeron los salarios. Bien, estamos de acuerdo. ¿Y hiciste un acuerdo de recuperar a largo plazo? No.
Se hizo un acuerdo de puente. Bueno. Sí, bueno. Pero después vino cómo se recuperaba. Y ahí no hubo acuerdo. El gobierno dijo, te propongo recuperar el 40% de lo que perdiste en los dos primeros... Un compromiso era la palabra. Un compromiso. No, el compromiso era antes del final, del periodo. Sí. Pero en el 21 y el 22, la economía creció 11%. Y los salarios siguieron cayendo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual...? Porque yo puedo decir, bueno, sí, te hice ese compromiso, pero después que la economía se disparó, yo te cambio y te recupero en 2 años y no en 4. Pero no se hizo. Y cuando ves el cartel ese que dice, esa cartelería que despliega el Partido Nacional, dice que tu salario rinde más ahora que en 2019. ¿Y cuál es dato, no relato? ¿Cuál es el mérito de eso? ¿Cuál es el mérito? Bueno, no sé, te pregunto a vos. Ninguno. Y te voy a decir que por 3 razones no hay ningún mérito. La primera es porque en 5 años que vos ganes lo mismo que en el 2019, o un poquito más, porque 101 está el salario real, o sea que rinde más, es un error de muestreo, vamos a decir, dicho medio en broma, digamos, ¿no? Pero ponele que 101 es más que 100, eso yo estoy de acuerdo. 5 años después. Después tuviste una U en el medio, que todo lo que perdiste en el medio, que es una tonelada, es un salario y medio per cápita. ¿No? O sea, 45 días de tu trabajo los perdiste. Pero además perdiste otras cosas en el medio, porque vos tuviste que enfrentar lo que el César Aguiar, uno de mis profesores, llamaba estrategias de supervivencia, quizás dejando de pagar el alquiler, quizás endeudándote, quizás pasando a vivir con tus padres. Es decir, tú perdiste mucho en el camino, o sea que no es ningún mérito. Y lo tercero, que es lo que menos se habla, yo lo publiqué ahora hace muy poquito, es que no es lo mismo para el salario más bajo que para el salario más alto, porque el salario real creció con una inflación de 36%, creció 1%. Pero la inflación de los alimentos fue 45%. Entonces, si vos te pesan más los alimentos porque ganás menos, capaz que no recuperaste, no recuperaste el salario real. O sea, ese cartel está mal. Ahora, somos nosotros, los frenteamplistas, los que militamos en política, los que tenemos que explicar que si la gente mira la foto, se equivoca, tiene que mirar la película. Bien, Daniel, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos un poco de la propuesta del Frente Amplio y otras cosas que tienen que ver con el plebiscito, porque se presentaron en Colonia, Yamandu Orsi presentó una serie de propuestas, sus prioridades para si eventualmente gana el gobierno. Algunas son bastante ambiciosas, algunas ya incluso aparecieron algún número de cuánto podrían insumir. Después está el argumento de los que dicen, bueno, si se aprobara el plebiscito, esas cosas se pueden ver comprometidas. Hacemos una pausa y a la vuelta lo conversamos con Daniel Lescar. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con el economista Daniel Olesker. Una cortita de Odone, ex socialista Odone. Olesker lo compartió... Muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. Yo ingresé al partido en el 2011, por allí, y no, él no estaba. Cuando estábamos en la cátedra juntos, yo era grado 3 en Economía 1, él era grado 2 o 1, no me acuerdo. Recién estaba él, Andrea Vigorito, era la barra que estaba entrando. Yo integraba el MLN y no tuve vínculos partidarios, no tuve vínculos. En la época de la reforma de la salud, él me llamó 2 o 3 veces para hacerme comentarios importantes sobre algunos diseños que creía que debían mejorarse, digamos, ¿no? Y la otra que me quedó, el frente en caso de ser gobierno, ¿necesita un ministro de Economía político? No, a ver, los ministros son políticos esencialmente, ¿no? Pero se entiende la pregunta, alguien con militancia y trayectoria política. Ahí va. No necesariamente. Necesita ministros que combinen un cierto saber, porque no hay que saber de todo en el ministerio, con una militancia política que no tiene por qué ser de 24 horas, digamos. No, yo creo que esa no es la discusión principal. La discusión principal es cómo Yamandu va a decidir, después de octubre, armar el equipo, ¿no? Tratando de contemplar todas las realidades. La realidad partidaria, la realidad de los votos, digamos, de los votos de cada sublema o cada lista en la elección,
la renovación generacional, o sea, la incorporación de nueva gente en la cuestión, y la articulación entre los ministerios, digamos, ¿no? En el gobierno de Pepe hubo un gran trabajo colectivo. Y hablo de ese porque es el que yo estuve, digamos, ¿no? Como ministro, gran trabajo colectivo. Los gabinetes sectoriales funcionaban muy bien, y los equipos de trabajo, ¿no? El de la estrategia de vida y convivencia, el del plan de desarrollo de programas prioritarios, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, etcétera. O sea, había colectivos que funcionaban muy bien y eso tenía que ver, no digo que en los otros gobiernos no lo haya habido, tenía que ver con que nos llevábamos bien y eso también influye. Lo que preguntó el Sapo me lleva por dos lugares que no los había previsto, pero preguntémoslo, ¿no? La última del Sapo era sobre O'Donnell y Ministerio Político o de otro estilo, ¿no? ¿No se le preguntó qué le parece esa designación? ¿Te gusta Gabriel O'Donnell? Sí, me gusta. Perfecto. No me hace un comentario lleno de ahí entusiasmo. lo tenés, lleno de entusiasmo. No, pero es que no. Pero es que si me preguntaras por cualquier caso, yo valoraría lo mismo. ¿Hubieras preferido a Vergara? Qué pregunta difícil de contestar. No lo hubiera preferido. Listo. Bien. Y no es difícil de contestar, perdón. Una pregunta que no sé si tiene sentido hacerla, pero tú la hiciste y yo la contesto. Perfecto. ¿Quién diseña la política económica en caso de quedar en el Frente Amplio? ¿Gabriel O'Donnell? El programa. ¿Yamandu Orsi? ¿O el Frente Amplio en negociación con todos los sectores? El programa. A ver, y eso nos puede llevar a lo que yo dije que me entusiasmaba más y todavía no empezamos a hablar. Vamos ahora. El programa ya marca las bases programáticas, primero. Lo segundo, que se llama, siempre me olvido el nombre, las prioridades del plan de gobierno del Frente Amplio. Y el tercero, que sí se llama las prioridades. O sea, vamos de lo general a lo particular, ¿no? Hay avances del plan de gobierno, no está el plan de gobierno todavía. No, pero ya están las prioridades que después se expresaron las 48 medidas, que en el fondo termina para algunas áreas, no para todas. Entonces, ¿qué dice eso? Y voy a hablar de la política, porque esto contesta también tu pregunta de quién la decide, de la política económica en su sentido más amplio del término, ¿no? Porque a veces parece que la política económica es la inflación, el tipo de cambio y el equilibrio fiscal. No, esos son los instrumentos macroeconómicos que generan condiciones para hacer otras cosas. La política salarial es parte de la política económica, la política presupuestal es parte de la política económica, la política laboral, o sea, las políticas de empleo, ¿no?, son parte de la política económica. Entonces, eso es una decisión colectiva, ¿no?, que está en el programa y que después se lleva a tierra en los organismos de gobierno. O sea, O'Donnell no va a decidir la política económica, la va a ejecutar. Va a ser el ministro de Economía y Finanzas, digamos, como alguien va a ser el ministro de Trabajo y alguien va a ser el ministro de Vivienda y alguien va a ser el ministro de Desarrollo Social. Y en conjunto van a definir la política económica. Pero voy a lo que dice el programa de eso. Primero, dice que es necesario poner en marcha un cambio productivo importante. Salir de un esquema muy primario de producción que tiene el país, que fue útil en determinadas circunstancias para la salida de la crisis del 2002 y para los primeros años de gobierno, pero que se fue agotando, no es la palabra, porque es una palabra, no están agotados esos sectores, pero no tienen la capacidad de seguir creciendo. Que encontraron un techo. Encontraron ciertos techos, ahí va. Entonces, y ahí el programa habla, y en las medidas que planteó Yamandu en Colonia están, habla de la industria biotecnológica, habla de la industria de salud. La industria de salud en Uruguay es un generador de mucho empleo, 110.000 personas, pero además tiene un nivel tecnológico que le permite competir en producción de medicamentos. Este gobierno creó, y creo que está vacío, no podría decirlo, un instituto de vacunas. Bueno, hay que llenarlo. Está la colaboración con el Pasteur. Después está todo el complejo maderero forestal, que tiene chances de poder incrementar valor agregado. Está el complejo hortifrutícola, con dos organizaciones como la UAM y la Central Hortícola de Salto, que pueden permitir agregar valor. Tú me dirás, ¿competirán en hacer jugos de frutas con el telón? Bueno, probablemente no. Y por lo tanto, un cambio en el patrón productivo
requiere que las empresas arriesguen. Y para que las empresas arriesguen, en la primera etapa hay que subsidiar. Subsidiar la investigación, subsidiar algunos costos tarifarios, hay que subsidiar. Entonces, este es el primero, el cambio del modelo productivo. Esto es lo más quinquenal del programa, porque esto no pasa de un día para otro, pero es posible hacerlo. Pará, antes que me quede colgado, porque la pregunta planteada antes de la pausa, ¿no? Vos hablaste de la desigualdad como un foco importante, ¿no? Y si vos mirás las prioridades que planteó Yamandu Orsi, hay muchas que tienen que ver, por ejemplo, van directo a la primera infancia. Ahora voy. Y viene, por ejemplo, yo qué sé, te pongo ejemplo, atacar la pobreza infantil es uno, y otro tiene todo que ver con la educación, ¿no? Aumento de becas, apoyos para seguir. Ahora voy a eso. Pero te llevo para esta pregunta, ¿no? Ese foco en la desigualdad, hay críticos que lo que dicen es, estamos poniendo el foco en la desigualdad y correctamente vemos en la primera infancia y la pobreza infantil un lugar a atacar, pero estamos embrollados con un plebiscito que va para las jubilaciones, que son justamente el segmento de la población que en este momento no necesita que se lo priorice. Al revés, si queremos enfocar la desigualdad, tenemos que ir por el lado de la infancia, no para ir para el lado de cambiar las jubilaciones. Después de terminar mis 3 bloques de prioridades, voy a volver sobre la relación entre... 2 minutos. No, te tengo que apurar, Daniel. No, bueno, por eso, pero yo te voy a decir los títulos de los 3 bloques, porque se supone que esto era lo más importante que yo dije. Adelante. No, el primero entonces es el cambio de la matriz productiva. El segundo tiene que ver con la desigualdad salarial y de acceso al trabajo, ¿no? Entonces la medida 16, la de los salarios sumergidos, es muy importante. Las medidas propuestas para el empleo juvenil, que es donde está la mayor tasa de desempleo, es muy importante. Y las medidas para actuar sobre la calidad del empleo. Yo puse el ejemplo de reducir la informalidad a la mitad, no digo que eso lo diga el programa, pero va en esa línea, digamos, lo importante. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque tiene que ver con la vulnerabilidad infantil. Porque la pobreza infantil está en ese 7% de hogares que están bajo la línea de pobreza. Pero cuando uno mira algunos trabajos como el de UNICEF, el de Andrea Vigorito y Alina Machado de 2018, que muestran que la vulnerabilidad está en un 30-35% de hogares. Si agarramos, además del ingreso, metemos viviendas, si además metemos trabajo, si además metemos educación. Entonces, hay que actuar sobre la vulnerabilidad de ese sector, y ahí las 3 políticas presupuestales que tienen que ver con eso, a la de trabajo que ya mencioné, digamos, ¿no? Las 3 políticas presupuestales son educación, sobre todo para la no deserción en el sistema educativo y las jefas de hogar, que puedan culminar los ciclos educativos, la vivienda y el sistema de salud, aunque ahí las prioridades son menores porque el sistema funciona bien. Y termino, y después voy a lo de los niños y los viejos, diciendo que estos son 3 barrotes. La lucha contra la vulnerabilidad infantil es una lucha combinada de 4 barrotes. El de trabajo que ya hablé, vivienda, educación, salud. Pero funciona si tiene un travesaño. Ya que estamos hablando de fútbol, si tiene un travesaño que hace que los barrotes no se caigan. ¿Y cuál es el travesaño? La universalización del sistema de cuidados. Y eso también estuvo planteado, de hecho está en el título de lo planteado en Colonia, que dice cuidar a nuestra gente o algo así, no recuerdo de memoria. Y está. Terminado esto, o sea, cambio en la matriz productiva, política salarial y laboral, en especial en los salarios sumergidos y en la informalidad, y el barrote de los cuidados sustentando educación, trabajo y vivienda. La discusión sobre la plata para los niños o para los viejos, primero está mal planteada, en mi juicio, porque la transferencia es a los jubilados que básicamente tienen las menores jubilaciones y muchos de ellos, en un porcentaje alto, integran hogares pobres. Porque que la pobreza en mayores de 65 sea 3%, significa que hay un 3% que lo están en mayores de 65. Y mayoritariamente son los que tienen pensiones o jubilaciones, porque recordemos que en Uruguay sin pensiones y jubilaciones hay muy poca gente, por suerte. Pero hay mucha con esas jubilaciones bajas. O sea que en todo caso sería una transferencia entre niños pobres y viejos pobres, si quisiera verlo como transferencia. Pero no lo veamos como transferencia, porque estamos hablando de una erogación compatible
con recursos que vuelven al sistema y que permiten financiar buena parte de esas políticas del travesaño y los barrotes sin ningún problema. Las que están en las 48 medidas, que son las más urgentes, y las que están en las bases programáticas, que son más. Te lo hago bien sencillo y corto para que se entienda, ¿no? Si vos ya tuviste gobiernos que tenían otra situación económica, donde todo este diagnóstico ya existía, que había niños pobres, que había que universalizar el sistema de cuidados, todo eso ya se sabía hace 10 años. Si en ese momento no lo hiciste, ¿por qué ahora lo vas a poder hacer y además bancando el costo económico de un plebiscito? Perdón, lo hiciste. Vos cuando asumiste tenías 67% de niños en condiciones de pobreza y terminaste con 16. No es que no lo hiciste. No te dio el tiempo. Hubiéramos ganado un cuarto gobierno, lo hubiéramos hecho. No nos dio el tiempo. No, sí lo hicimos. Pero vos sabés que el sistema de cuidados... No, el sistema de cuidados... Era una cosa recontra ambiciosa que al final terminó siendo mucho menor. Estoy de acuerdo contigo. El sistema de cuidados empezó más tardíamente. Pero la política de salarios sumergidos, la política de desarrollo de la vivienda, la política de baja de la informalidad, la política de reducción de la vulnerabilidad infantil, sí se hizo de manera muy drástica en ese periodo. No alcanzó. Pero por eso ahora hay que continuar. Que la tendencia siguiera así, ¿no? O sea, el Frente sacó un montón de gente de la pobreza, redujo muchísimo la desigualdad, pero lo hizo en los dos primeros periodos. Y después eso dejó de pasar. Porque, por varias razones, pero una tenía que ver con el contexto internacional. No, por estrategia política. Pero también, y ahí iba. O sea, vos tuviste un momento de mucho crecimiento económico, tuviste los consejos de salarios, tuviste la reforma tributaria, tuviste un montón de... se creó el MIDE, se empezaron las políticas de transferencias, hiciste una batería de políticas sociales que, ayudadas por el crecimiento económico, redujeron la desigualdad. En determinado momento dejó el crecimiento económico, ya no estuvo fue menor. Fue menor, perfecto. Pero además ya el pool de política ya lo tenías instalado y no innovaste para que eso siguiese ocurriendo. Si hubieras innovado, como decía el programa de 2014 en el quinquenio 15 al 19, hubiera bajado mucho más. Claro, lo que pasa es que el tercer gobierno fue una meseta que no innovó. Sí, bueno, es un error. Pero el punto de Jorge pero no fue porque no pudo, fue porque se equivocó. Está bien, pero entonces no es que hubiese desaparecido, faltaron 5 años para que hubiese terminado. Era una forma de decirlo, porque seguramente el cuarto gobierno hubiera superado las carencias del tercero. Sí, depende, porque también podría decir, todo lo contrario. Hubiese ganado, no hubiese tenido Hay que cerrar, Olescar, pero cortita. El Frente Amplio va a restituir los 2 puntos de IVA que este gobierno eliminó por las transacciones electrónicas. Bueno, no, la verdad que no. ¿Usted qué haría? Yo lo restituiría. Sí. ¿Sabes por qué además? Y yo sé que no tengo mucho tiempo. Sí. Porque nosotros queremos ir a un IVA personalizado, así lo dice el programa de gobierno. Y el IVA personalizado tiene como centro el pago por medios electrónicos, digamos, ¿no? O sea, no hay IVA personalizado que yo vaya ahí enfrente y le diga, señor, mire, yo gano 3.000 pesos, quiero pagar menos IVA. No, tengo que demostrarlo con una tarjeta que me acredita. Entonces, todo lo que beneficie el proceso de transferencia del consumo a lo informático nos ayuda en una medida que exista en el programa, o sea, digo, que es el IVA personalizado, una forma de redistribuir la carga del IVA entre la gente. Bien, perfecto. Hay coincidencias con los otros partidos en ese sentido. Bueno, yo se lo escuché a Cabildo, no se lo escuché a más nada. Y le diría que el Partido Nacional también lo tiene. No lo escuché. A Cabildo sí se lo escuché decirlo en el Senado. Bien. Daniel Olescar, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Fácil desviarse. El gran Germán de Agosto ya está con nosotros. Bienvenido, Germany. ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo andás? ¿Qué dice? Bien, siempre con lo lúdico, mechado con lo académico, ¿no? En tus columnas, ¿no? Sí. Obviamente el pulso de Jorge Valmeli, me imagino. No estoy bien, Germán. ¿No? Está inquieto, estás Estoy inquieto. muy inquieto y te digo más. Con esto del plebiscito, decidí sacar todas mis inversiones y mis depósitos en Uruguay y sacarlos del país. ¿Qué te parece? Y me parece que no sos el único, entonces. ¿No soy el único? Aparentemente no. En el terreno de las especulaciones, que es en el terreno que estamos habitando cuando nos involucramos en estos temas, para desentrañar
movimientos que de alguna manera es muy difícil de establecer a ciencia cierta de dónde pueden provenir, pero la hipótesis central que está circulando justamente tiene que ver con ese movimiento que vos estás señalando para tu órbita privada, pero que se reproduce justamente por el temor de que suceda algo que de alguna manera lesione los rendimientos de esos títulos de los que te estás desprendiendo. Se asustó el mercado. ¿Y con el dólar pasa lo mismo? Porque te voy a poner, se escuchó mucho el argumento siguiente, que sería, esto del plebiscito hizo que empezaran inversores a sacar la plata del Uruguay y que se disparara el tema del dólar. Que van de la mano, ¿no? En definitiva, vos tenés un título uruguayo. En particular lo que está sucediendo es los títulos de deuda que emite el Estado uruguayo para solventar justamente el déficit fiscal. Vos tenés en dólares, tenés en unidades indexadas y tenés en pesos nominales. Y lo que aparentemente está sucediendo, según indican los datos, es que los inversores, ya sea residentes o no residentes, están vendiendo la cola vinculada a lo más riesgoso, que serían los bonos nominales. Entonces, cuando venden ese título, por el temor de que valga menos en su momento, ante la posible o la eventual aprobación del plebiscito, lo que están haciendo es lo venden. Y eso lo que hace es pone presión sobre el mercado de cambio. Vos lo vendés y eso lo cambias a dólares, y ahí es donde estás aumentando la demanda, que es lo que te estaría impulsando justamente la cotización hacia el alza. Eso sería un poco el razonamiento que te conecta los dos mundos que vos señalaste. O sea, no son mundos que van por carriles separados, sino que justamente pertenecen a la misma órbita de decisión. Lo que está ocurriendo es que están cambiando de posición, digamos, están vendiendo lo de los pesos nominales y comprando en dólares, o están yéndose. Bueno, ahí se están yendo. En ese caso, algunos se estarán yendo, otros no están renovando títulos. Viste que los títulos tienen un vencimiento, ese vencimiento al plazo hay gente que lo renueva, yo sigo colocado en determinado título, o decido cobrarlo y de alguna manera pasar eso a dólares. Entonces vos lo que tenés, los últimos datos que estamos viendo, es justamente esa combinación de venta de títulos en pesos, que terminan siendo hacia el mercado cambiario, y también la no renovación de letras, por ejemplo, de otra revolución monetaria. Y el más riesgoso es el de los nominales, porque es el que estaría sujeto o que perdería con por ejemplo, una depreciación de la moneda. Y sí, porque pensá que cuando en general los países emiten en función de su grado de riesgo, pero el bono en dólares es lo más, entre comillas, común. Después en unidades indexadas, es decir, justamente ajustándose a la inflación. Y después el nominal en pesos, pero también es más complejo que alguien te compre en Uruguay un título en pesos. Pero Uruguay ha logrado vender títulos en pesos nominales, más allá de ser un país con inflación relativamente alta. Entonces, cuando vos mirás esa combinación o ese abanico, que de alguna manera se va moviendo en la graduación en su nivel de riesgo, en la cola tenés esos bonos en pesos nominales, que es aparentemente lo que se están operando por mayor monto. Porque de alguna manera cuando vos mirás y decís, bueno, ¿qué puede estar pasando con el dólar? Muchísimas cosas. Entonces se trata de descartar cosas que no puede estar pasando. En el mundo lo que está pasando es que el dólar se está pinchando. El dólar está perdiendo fuerza a nivel global porque la Reserva Federal está bajando la tasa de interés. Es decir, está baratando el costo del dólar. Eso hace que el dólar sea un bien más abundante en el mundo, y como un bien más abundante su precio cae, que es lo que nosotros entendemos como la cotización del dólar. O sea que lo que está pasando a nivel global apunta en la dirección contraria de lo que ha pasado en Uruguay en las últimas semanas. Es decir, un dólar que se pincha, y acá tenemos un dólar al revés. ¿Sí? O sea que, desde ese punto de vista, Uruguay se está moviendo a contrapelo, porque la tendencia global del dólar es al revés. ¿Sí? Y porque cuando vos contrastás con otras monedas de países emergentes o de economías de la región, también se está moviendo a contrapelo de lo que se está moviendo Uruguay. O sea que eso, pasando raya, podrías decir, siempre con un grado de incertidumbre no menor, que no hay una fuerza global que te esté empujando y que te esté llevando en la misma dirección que todos. Es decir, quizás las explicaciones más razonables las tengamos que buscar en el plano doméstico. Local. Y a mí me interesa saber, porque siempre, se abren este tipo de especulaciones. Bueno, dado que existe una posibilidad de que se apruebe este plebiscito, se han realizado estos movimientos financieros que reflejan un poco el humor, ¿no? Pero ¿quiénes toman las decisiones y en base a qué argumentos las toman? Y bueno, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas mirando para afuera también, como también esta reacción de afuera puede estar siendo, como la discusión interna sobre el plebiscito puede estar siendo codificada desde afuera. Claro. Y vos mirás, por ejemplo, un informe de JP Morgan de hace algunas semanas, donde advierte a los inversores que justamente en Uruguay está este plebiscito y que puede tener consecuencias macroeconómicas que después vos le podés poner la etiqueta que quieras, ¿no? De menos riesgosa hasta catastrófica, pero hay un riesgo que es siendo alertado por uno de los fondos más importantes en el mundo.
Claro, y Bloomberg toma ese dato. Bloomberg toma eso. Lo pone en un titular. Vos sos un fondo de otro país que está invirtiendo en títulos uruguayos y sí, mira, ante esta noticia yo digo, no pierdo nada con apretar un botón e irme a otro país. Entonces, el riesgo parece ser mayor. No voy a meterme en la casuística de las encuestas de si se va a aprobar o no, Si qué el tan PVP cerca lo está. apoya, pero en realidad el sector mayoritario del Frente Amplio no. Aprieto un botón y en lugar de Uruguay me coloco en... Eso no es claro. Claro, hay una cosa menos sofisticada. Hay una cosa menos es sofisticada. absolutamente rústica la forma en que toman decisiones los grandes, digamos, jugadores del mercado financiero global. ¿No? Si le querés poner de... Pero rústico sos vos también, Sapo. Si el día de mañana vos te dicen, no, mirá, va a pasar algo en la economía, se viene una guerra, ¿no? Y en un lugar de Medio Oriente donde hay petróleo, ¿no? Vos inmediatamente, ¿qué es lo que pensás? Va a pasar algo con el precio de la nafta. Sí, ¿no? pero viene otro que se mantiene parado porque sabe que justamente ahí tenés, el MPP no sobra, entonces desplegó la información y se dio cuenta que no. Yo me quedo con estos bonos porque en realidad las chances de que gane este plebiscito son bajas. Entonces, yo me voy a quedar con... Claro, yo como gestor de riesgo activo de tu guita, lo que te diría es, che, mirá, vos tenés este portafolio que está repartido en estos países y en este semáforo de países el Uruguay pasó de verde a amarillo, si querés, ¿no? Para no poner dramatismo, depende a quién le preguntes, algunos te dirán va a pasar de amarillo a rojo o de rojo a bordó. No importa, el riesgo cambió en el sentido negativo. Bien. Y eso ya alienta una decisión que después genera también una suerte de profecía autocumplida, porque vos ves que se están vendiendo los bonos y ves que están comprando dólares y digo, bueno, yo no me puedo estar quedando fuera de esto, algo está pasando. Sí. Y ahí es donde también empieza a haber como un proceso más endógeno donde decisiones de otros terminan incentivando tu decisión y eso alimenta todos los movimientos en la misma dirección. Por menos que los comunistas digan, no, al final no vamos a ensobrar. Y dale con eso, Sapo. A ver, pero vuelta, ¿no? Cuando mira para afuera, no necesariamente hay alguien que está desentrañando toda esa dinámica partidaria. Lo que estás viendo de afuera como gestor es, vos tenés informes de organismos, tenés informes de analistas que están alertando todo el tiempo, tenés el oficialismo diciendo que se acaba el mundo, tenés seguramente el futuro ministro de Economía no dijo que se acaba el mundo, pero alertó sobre los riesgos. Entonces son todas señales de alerta que vos decís, bueno, yo tengo esta guita acá y bueno, capaz que la cambio. Pero eso no quiere decir que haya una conspiración. Te la hago cortita, Germán, porque tampoco ayer no estuvo el Sapo, así que le vamos a dar con Nico la oportunidad a ambos para escuchar su opinión. El tema de se acaba el mundo o no se acaba el mundo. Si te traes por ahí, Mili, mirá, vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Odone y otro fragmento de lo que decía Delgado, porque este es el diagnóstico de por qué pasan estas cosas el que hizo Germán. Ahora el tema es cómo te parás vos a la hora de transmitir un mensaje, ¿no? Vamos a escucharlo primero lo que decía Odone y después Delgado. Hoy hay dos economistas destacados que se han pronunciado, tanto Munjo como Capurro, en cuanto a que hay muchos inversores no residentes que están cambiando o dejando sus títulos en pesos, comprando dólares y que están preocupados por esta situación de la coyuntura del plebiscito impulsado por el PIT-CNT. Muchas gracias. Y en relación a la preocupación que tú señalás, bueno, comparto, pero la principal responsabilidad de quienes tenemos eventualmente responsabilidades en conducción económica es transmitir que este es un país serio, que es un país honorable, que cumple sus contratos y que en cualquier escenario económico que se vaya a producir, nosotros vamos a estar en condiciones de manejar la situación que se produzca y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es transmitir la tranquilidad y no transmitir una vez y otra también que el escenario es un escenario de fin del mundo. No es el fin del mundo, no va a ocurrir el fin del mundo. Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Expectativas. Bueno, yo escucho que eso va a pasar y ya me anticipo. Y por eso lo primero que reacciona en general en los momentos enquilombados son las variables financieras, en particular el dólar, porque yo ya me estoy anticipando a que ese escenario pueda ocurrir, entonces mis decisiones la anteceden y a veces la terminan generando. Por eso la dinámica de la procedura autocumplida. Si me dicen que todo se va a la mierda... El propio Orsi dice que no hay que votarlo. Por eso, en definitiva, vos estás de afuera y me decís, bueno, todo el elenco político está diciendo que hay un problema. Claro, pero acá tenés... Los analistas están diciendo que hay un problema. Los organismos internacionales están diciendo que hay un problema. JP Morgan está diciendo que hay un problema. Bueno, está. ¿Qué hago? Entonces me anticipo a ese problema y tomo esa decisión porque en definitiva yo no quiero perder plata. Pero Pomies dice que no sale. Bueno, pero de vuelta, ¿no? En definitiva Este es el contraargumento de Delgado, digo, para escucharlo, aparte, vamos a analizarlo, ¿no? El contraargumento de Delgado es escuchémoslo también y ahí sí nos cuentan su opinión. ¿Lo tenés por ahí, Mili, lo que decía Álvaro Delgado sobre este tema? Ayer fue un día donde se empezó a aclarar el panorama.
se empezó a aclarar el panorama sobre la posición del Frente Amplio. Con lo cual ayer me dejó muy preocupado, como uruguayo muy preocupado, por el futuro y por el presente. Miren, que el Frente Amplio, su candidato a presidente y su postulado ministro de Economía no sean tajantes vinculados al colapso que genera este plebiscito de la seguridad social, que genera un colapso económico, que confisca la plata a los uruguayos, que deroga la SAFAP con efecto retroactivo 29 años para atrás, que genera inestabilidad económica, que no vamos a poder pagar jubilaciones, la verdad que me genera mucha preocupación. Mucha más preocupación me genera cuando dicen... Bueno, tenés la escuela de calma total, mostremos la calma, pero tenés otra escuela que lo que dice es, ojo con lo de mostrar la calma para afuera y no ser tajante con una cosa que al final, por ser tan calmado y por decir que no hay catástrofe, que quédense tranquilos, ojo porque está fomentando también un... Bueno, entonces si lo votan, al final no va a ser tanto problema. Sí. Sensaciones de Germán y del Sapo después. No, es lo que estamos hablando, ¿no? Si vos escuchás este mensaje... Claro, bueno. si yo soy Morgan y escucho a Álvaro Delgado y digo, no, posible presidente de la República dice que es una catástrofe que se apruebe esto. Que genera una corrida. Exacto, que genera una catástrofe que va a erosionar la capacidad de pago del país y por ende eso se va a reflejar en un riesgo país mayor y por ende justamente en una deuda más cara y... ¿Mal Delgado entonces? Y bueno, ¿Por generar pánico en los mercados internacionales? Ahí no, en los mercados, en el mercado nacional con inversiones internacionales. Y bueno, ahí es sin duda que están jugando otros intereses también político-partidarios de corto plazo. ¿Qué mensaje tendría que dar un político en este momento hacia afuera para generar calma en los mercados? Y no lo sé porque no soy político. ¿El de Dodone o el de Delgado? Pará, tengo una pregunta por fuera de todo, perdón. Pero bueno, desde este punto de vista un mensaje de prudencia, ¿no? Más allá de... Pero es muy difícil hacer ese ejercicio de equilibrista donde vos decís, bueno, tengo la certeza en el caso de Gabriel de que técnicamente esto es un inconveniente, no necesariamente el fin del mundo. Yo creo que son dos discursos diferentes. El Delgado está hablando sobre las consecuencias reales que va a tener eventualmente el plebiscito en la macroeconomía nacional. O'Donnell está hablando quizás un poco para afuera también, y diciendo, en caso de ser gobierno, sí, esto es un panorama complejo, pero somos capaces de administrar esas complejidades. Yo interpreto otra cosa. Yo lo que interpreto es, dejemos de decir tanto el desastre que es, porque el desastre lo llamás. Por eso es la por eso está hablando de afuera también. Obvio. Está hablando hacia afuera, hacia adentro, hacia otro partido. Exactamente. Claro, incluso hacia el otro bloque, es decir, guarda, porque en claro, pero nunca le dijo hacia el otro bloque. Vos, no le dijo... y supongo que esa es la complejidad discursiva de una persona que está en esa posición. Sí. ¿Cuántos interlocutores están escuchando? Para mirar el vaso medio lleno, esto nos... movernos en la dirección contraria a la que va el mundo, ¿no nos está haciendo desandar el atraso cambiario? Bueno, vos partís de una base donde el tipo de cambio está más atrás del donde debería estar. Y después podemos discutir eternamente dónde debería estar, pero lo que sabes es que está atrás de eso. Entonces lo que estás haciendo es, como de alguna manera, también eso funciona como el marco de este movimiento del tipo de cambio. Vos venís atrás, en algún momento... Se empieza a levantar y esto te va empujando. No, te falta igual, ¿no? Pensá que la ARU, ¿cuánto pedía? 53, 54. Son menos de 2 pesos. Pero, ¿no? pero era 53, 54 en un contexto donde el dólar también, ¿no? Estaba, ahora se estaba moviendo de una manera. Claro, ahora tenés ese movimiento de. ¿No vieron la que le pusieron una estrella en el Salón de la Fama de la ARU a Abdala? No están al tanto de esa noticia. Es nueva, es nueva. ¿Alguna fueron a la sede de la ARU ustedes? Gracias, compañero. Marcelo Abdala, decís. Sí. Gracias, compañero. Antes de cerrar, porque le dieron muy para adelante, Done. Antes de cerrar. Ustedes tienen un ministro de Economía. Yo lo que dije es Delgado habla de dos públicos diferentes, me dio la impresión a mí. Delgado está hablando a la persona que está dudando sobre si votar o no. El plebiscito obviamente también está haciendo política porque el Frente Amplio está dividido en el tema. Exacto. Y yo acabo de reivindicar que el tremendismo de Delgado nos está haciendo recuperarnos del atraso cambiario. Vos estás viendo el lado positivo, el lado agroexportador del asunto. Pero aparte otro amigo que tenía como me decía, no, pero acá hay algo más de fondo. Esto no puede ser solamente el plebiscito. Y dice, bueno,
¿cuál es el contraargumento o la hipótesis más razonable que a vos te parece si sacamos el plebiscito por fuera de las posibles razones? Que el gobierno haya hecho esto por algún motivo y a un mes de una elección una suba el tipo de cambio y no es positiva. Nadie lo quiere. Me sube el Netflix, me sube los viajes, me sube el importado. Un mes antes de las elecciones, un movimiento del tipo de cambio hacia arriba te genera un efecto de riqueza negativo, bienestar en la gente en Uruguay. La última de Nico antes de la tanda. No los que vos estás defendiendo de los agroexportadores, sino el hecho los de que cobramos en pesos. No hubo movimientos importantes en la inflación, pero sí es verdad que dejó de bajar. No, pero lo que pasa que empezó a subir. Eso lo vas a ver en la inflación del mes que viene. Vos ahora lo que sabés es el dato de agosto, donde que ese efecto, ese movimiento de la inflación ya llegó a su piso y ahora empezó a subir un poquito, si eso no puede ser leído por quienes tienen bonos nominales. También ahí puede haber eso. También, incluso sacando todo lo que tiene que ver con el plebiscito, también podría decir, bueno, yo estoy viendo una inconsistencia en la programación fiscal del gobierno que llegó al poder con abanderado de que iba a llevar el déficit a determinado lugar y va a terminar con un déficit que es similar al que tenía en 2019 cuando había alertas rojas. Entonces también ahí hay un tema desde el punto de vista de los riesgos, en particular riesgos fiscales. La fiscal a contrapelo de lo que se prometió en la campaña de 2019, bueno, si lo despojás del plebiscito, que ese año. El plebiscito te acelera ese deterioro de ese lugar. ¿Las encuestas dándole posible ganador al Frente Amplio? Bueno, todavía, y en ese momento además ni siquiera tenía si fuera el 2004 capaz. No ahora, ¿no? No después de 15 años. Llegando a una banca. Bueno, y bueno, mirá. El séptimo día del domingo. Ojo. Hay tanta cosa en hoy por hoy que. Picos de rating tuvo el 12. Gracias, Germán, por todo. Nos vemos. Fácil desviarse.